Soy Jack, un hombre común y corriente que encontró su refugio en una granja heredada de generaciones pasadas. Desde niño, la tierra y los animales fueron mi compañía y mi razón de ser. Despertar con el canto de los gallos, el olor a tierra húmeda y el viento susurrando entre los árboles se convirtieron en mi rutina diaria. Mi vida está marcada por la simplicidad de las tareas rurales y la paz que solo la vida en el campo puede ofrecer. Cada día, antes del amanecer, me sumerjo en la rutina de cuidar y alimentar a mis animales, asegurándome de que la granja funcione como un reloj suizo. Los días transcurren entre los surcos del campo y los corrales de los animales. Observo cómo la naturaleza sigue su curso, cómo la vida se despliega en cada rincón de esta tierra que he aprendido a amar y respetar. El tiempo parece detenerse cuando contemplo el atardecer, cuando el sol se oculta detrás de las colinas y pinta el cielo con tonos naranjas y violetas. Sin embargo, últimamente, una sombra se ha cernido sobre mi pequeño paraíso. Mi rutina idílica se ha visto interrumpida por sucesos inexplicables. Los animales muestran signos de inquietud, y extrañas presencias parecen acechar en la oscuridad de la noche. Este relato no es solo sobre mi vida en la granja, sino sobre un giro inesperado que transformó mi apacible rutina en una pesadilla. Un relato que comenzó con la tranquilidad de un día cualquiera y que desencadenó un torbellino de eventos aterradores, enfrentándome a criaturas que desafían la lógica y la razón. Quizás este relato sea mi manera de desentrañar lo inexplicable, de buscar respuestas a los horrores que invadieron mi hogar. A través de estas páginas, intentaré compartir mi experiencia, aunque sea un destello de la oscuridad que amenaza con consumirme por completo. El sol caía lentamente sobre los campos, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas mientras las sombras se alargaban sobre la tierra. Mis botas crujían en el suelo polvoriento mientras recorría la extensión de la granja que heredé de mi abuelo. El aire fresco de la tarde me acariciaba el rostro, y el olor a tierra mojada y hierba recién cortada llenaba mis pulmones. La granja siempre había sido mi refugio, un lugar que me llenaba de paz y serenidad, pero últimamente, algo en el ambiente había cambiado. Mis animales, por lo general tranquilos y dóciles, parecían inquietos. Las vacas mugían nerviosamente, los caballos pateaban sus establos, y los perros ladraban sin motivo aparente. Intenté restarle importancia, achacándolo al clima o a alguna molestia pasajera, pero una inquietud se sembró en mi pecho. Al caer la noche, cuando las estrellas comenzaron a brillar en el firmamento y la luna se alzó majestuosa, noté un silencio inusual en los alrededores. El cantar de los grillos y el susurro del viento eran los únicos sonidos que rompían la quietud. Me senté en el porche, observando las sombras que se extendían desde el bosque cercano, preguntándome qué secretos ocultaban esas tinieblas y si algo más habitaba entre los árboles. Una extraña sensación de ser observado me hizo volver la mirada hacia el oscuro manto del bosque. Allí, entre las sombras, parecían danzar destellos que se movían furtivamente. Sacudí la cabeza, convenciéndome de que eran trucos de la luz, pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando juraría haber escuchado un susurro entre los árboles, un susurro que no provenía de ningún ser humano. Inquieto y con el corazón latiendo con fuerza, me retiré a la casa, tratando de ignorar la sensación de inquietud que me acompañaba. Ignoré esos pensamientos, culpando mi imaginación por crear monstruos en la oscuridad. Sin embargo, no sabía que esa noche marcaría el comienzo de una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre.
Las noches se convirtieron en un desfile de inquietantes eventos desde aquella primera sensación de intranquilidad en la granja. Los animales continuaban comportándose de manera extraña, como si presintieran algo que yo aún no alcanzaba a comprender. Pero lo que más me atormentaba eran esos misteriosos susurros que resonaban en la oscuridad. Cada noche, al realizar mis tareas en la granja, sentía la presencia de algo inexplicable acechando en las sombras. Los sonidos nocturnos, antes familiares y reconfortantes, se convirtieron en una sinfonía de inquietud y miedo. Los grillos y el viento ahora compartían su melodía con susurros, murmullos que se filtraban desde el bosque. En ocasiones, me aventuraba hacia los límites de la propiedad con una linterna, desafiando la oscuridad para encontrar el origen de esos siniestros susurros. Sin embargo, cuanto más me adentraba en la espesura, más distorsionados y escalofriantes se volvían los sonidos. Eran voces que no podía comprender, susurros guturales que se desvanecían en el aire antes de que pudiera discernir su significado. Aquellas noches, en la penumbra, juraría haber visto movimientos entre los árboles, sombras que se retorcían y desaparecían con rapidez cuando la luz de mi linterna las alcanzaba. Mi piel se erizaba, sintiendo la mirada incómoda de ojos invisibles observándome desde la oscuridad. Regresaba a la casa con el corazón martilleando en mi pecho, incapaz de encontrar una explicación lógica para lo que sucedía. ¿Qué seres o presencias habitaban en el bosque? ¿Eran simples trucos de la mente o algo mucho más siniestro? La incertidumbre se aferraba a mí, como una sombra persistente, recordándome que algo oscuro y desconocido se cernía sobre mi amado refugio. El día se desvanecía rápidamente en el horizonte, dando paso a la llegada de la noche. Mis pasos resonaban en el suelo al caminar por los alrededores de la granja, buscando alguna pista que explicara la inquietud que me embargaba. Mis ojos se posaron en el suelo, descubriendo huellas extrañas que zigzagueaban entre la tierra. Eran marcas desconocidas, sin ninguna similitud con las huellas de animales comunes. Tenían una forma peculiar, como si unas garras afiladas las hubieran dejado marcadas en el suelo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras seguía el rastro, pero pronto me di cuenta de que las huellas se perdían entre la maleza del bosque. Decidido a resolver el misterio, agarré una linterna y me adentré en la oscuridad del bosque. El silencio era abrumador, solo roto por el crujir de las ramas bajo mis pies y el eco distante de la vida nocturna. Fue entonces cuando vi algo que heló mi sangre. Dos ojos brillantes, como brasas encendidas, me observaban desde la oscuridad. Paralizado por el miedo, iluminé con la linterna hacia aquella dirección, pero los ojos desaparecieron en un parpadeo, dejándome con una sensación de temor y desasosiego. El pulso acelerado y la respiración agitada, empecé a retroceder lentamente hacia la granja. La sensación de ser observado no me abandonó, cada paso que daba parecía ser seguido por algo que se ocultaba entre los árboles. La certeza de que algo inhumano acechaba en la penumbra se afianzó en mi mente, sembrando la semilla del terror que pronto germinaría en mi corazón. Los días transcurrían con una tensión creciente en la granja. Mis animales mostraban signos de profundo estrés, las vacas se agitaban en sus corrales, los caballos relinchaban con nerviosismo constante y mis perros se mantenían alerta, gruñendo hacia el bosque con una intensidad inusual. La tensión no tardó en transformarse en tragedia. Por la mañana, al dirigirme hacia los establos, encontré a una de mis vacas brutalmente mutilada. No había rastro de un depredador conocido, ni señales de lucha.
La visión de esa escena macabra me dejó horrorizado y desconcertado. Los ataques se volvieron una trágica rutina. Mis animales, uno por uno, aparecían muertos o gravemente heridos, con heridas que parecían haber sido infligidas por garras afiladas y precisas. Los perros ladraban con desesperación, pero no podían proteger a la granja de algo que no podíamos ver ni comprender. Noches tras noche, los asaltos continuaban. Los sonidos de peleas silenciosas y desgarradoras llenaban el aire, pero nunca lograba encontrar al culpable. Las luces parpadeantes entre los árboles se convertían en una presencia amenazante que rondaba alrededor de la casa. Cada día que pasaba, el miedo se apoderaba más de mí. Me sentía impotente frente a estos ataques silenciosos, incapaz de proteger lo que mi abuelo había construido con tanto esfuerzo. La desesperación y el terror se volvían compañeros constantes en mi lucha por entender y detener esta serie de horrores que asolaban mi granja. La inquietud me consumía cada día más. Los ataques continuos a mi ganado me empujaron a buscar respuestas desesperadamente. Decidí iniciar una investigación por mi cuenta para descubrir qué ser o criatura estaba causando estragos en mi granja. Mi primer paso fue consultar a vecinos y lugareños. Algunos hablaban de leyendas locales sobre seres sobrenaturales, mientras que otros sugerían la presencia de depredadores salvajes que podían estar rondando la zona. Sin embargo, sus explicaciones no coincidían con las extrañas mutilaciones y los patrones de ataque que había presenciado. Mi siguiente paso fue contactar a expertos en vida silvestre y veterinarios de la zona. Tras examinar las escenas de los ataques y las muestras de las heridas, sus respuestas eran tan confusas como variadas. Algunos señalaban similitudes con ataques de felinos, otros mencionaban la posibilidad de un animal desconocido, pero ninguno ofrecía una explicación clara y concluyente. Decidí extender mi investigación hacia el bosque cercano. Recorrí senderos y áreas apartadas, en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre los incidentes. Fue entonces cuando encontré huellas en el suelo, marcas profundas y alargadas que no correspondían a ningún animal conocido en la región. Las huellas me llevaron más adentro del bosque, siguiendo un rastro que parecía desvanecerse entre la maleza. Entre los árboles, detecté movimientos furtivos y destellos de luz que se desvanecían rápidamente, pero no podía identificar la fuente de aquellos destellos. Mi corazón latía con fuerza mientras me adentraba en lo desconocido. La sensación de ser observado se intensificaba con cada paso que daba. A pesar del miedo que me embargaba, una determinación férrea se apoderaba de mí, impulsándome a seguir adelante en mi búsqueda de respuestas sobre aquellas presencias misteriosas que acechaban mi propiedad. La oscuridad de la noche se cernía sobre la granja como un manto siniestro. Armado con un rifle y una linterna, decidí enfrentar lo desconocido que acechaba entre los árboles. Mi corazón golpeaba contra mi pecho con fuerza, alimentado por la incertidumbre y el miedo que se arremolinaba en mi interior. Cautelosamente, salí al exterior, avanzando hacia el borde del bosque. Fue entonces cuando los vi por primera vez, criaturas retorcidas y monstruosas emergieron de entre la oscuridad. Sus ojos brillaban con un resplandor infernal, emanando una presencia maligna que heló mi sangre. Eran seres deformes, con extremidades alargadas y garras afiladas. Emitían gruñidos guturales que hacían eco en la noche. Sujeté el rifle con manos temblorosas, apuntando hacia aquellas abominaciones, y disparé. El estruendo del arma resonó en la tranquilidad de la noche,
pero las balas parecían tener poco efecto sobre esas criaturas. Su avance implacable continuó, rodeando la casa en un silencio perturbador. Me sentí atrapado, como una presa en medio de depredadores sobrenaturales. Disparé una y otra vez, pero mi impotencia se hizo evidente cuando una de esas abominaciones se acercó lo suficiente como para rozar mi mano con sus garras antes de desvanecerse entre la penumbra. Con el corazón latiendo desbocado, retrocedí hacia la seguridad relativa de la casa. Me di cuenta de que estas criaturas no podían ser enfrentadas con medios convencionales. Había despertado a algo que desafiaba la lógica y la razón, algo que me sumergía en un abismo de terror del que no sabía cómo escapar. El miedo se había apoderado por completo de mi ser. La granja, una vez mi refugio y lugar de paz, se había convertido en un campo de batalla contra entidades incomprensibles. Mis intentos por resistir habían sido en vano. Era evidente que no podía proteger esta tierra contra aquellas criaturas infernales. Con el amanecer, tomé la decisión de abandonar la granja. Empaqué lo esencial en mi camioneta y contemplé con pesar el lugar que había sido hogar durante tanto tiempo. Un nudo en mi garganta y el peso del fracaso me atormentaban mientras miraba hacia atrás antes de partir. Mientras me alejaba de la granja, un sentimiento de pérdida y desolación se entremezclaba con el alivio de escapar de aquel horror. Sin embargo, no pude sacudir la sensación de que dejaba atrás algo más que la propiedad, algo que amenazaba con seguirme en mis pesadillas. En el retrovisor, pude divisar figuras sombrías emergiendo del bosque, una horda de aquellas criaturas horribles que habían invadido mi hogar. Mi corazón se aceleró ante la certeza de que estaba huyendo, pero no escapando. Eran las mismas bestias que habían desatado el caos en mi granja, ahora libres para sembrar el terror en cualquier otro lugar. El peso de la derrota se posó sobre mis hombros mientras me alejaba, dejando atrás el lugar que alguna vez fue mi santuario. El sentimiento de culpa se mezclaba con el terror, sabiendo que otros podrían encontrarse con la misma pesadilla que había vivido. La decisión de partir fue dolorosa, pero en aquel momento, parecía la única opción sensata. Mi mente estaba llena de interrogantes y temores, preguntándome si algún día encontraría paz y seguridad lejos de aquella granja maldecida por la presencia de aquellas abominaciones. Con el corazón pesado y la mente atormentada por lo que había dejado atrás, conducía por el camino polvoriento que se alejaba de mi granja. Mis pensamientos se enredaban entre el alivio de escapar y el remordimiento por abandonar todo lo que conocía. Mientras avanzaba, noté algo inusual en el horizonte. Una columna de vehículos militares se acercaba en dirección a la granja. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de que mi partida coincidía con la llegada de ayuda, un auxilio que lamentablemente llegaba tarde para mí y para mi hogar. Una oleada de frustración y angustia me invadió al pensar que podría haber sido mi última oportunidad de encontrar ayuda para detener aquellas criaturas. Los rumores sobre extrañas actividades militares en la región cobraron sentido en mi mente, pero mi partida precipitada me había privado de la posibilidad de alertar a las autoridades. Me detuve por un momento, dudando si debía regresar y advertir a los soldados sobre la amenaza que enfrentaban. Sin embargo, el recuerdo del terror que había vivido me paralizó. El temor a volver a encontrarme cara a cara con esas abominaciones superaba mi deseo de advertir a los militares. Continué mi camino, con el corazón apesadumbrado por la sensación de haber fallado no solo en proteger mi hogar, sino también en advertir a quienes podrían haber enfrentado aquella oscuridad sobrenatural.
Mientras los vehículos militares se alejaban en dirección a lo que alguna vez fue mi refugio, una sensación de desesperación me embargó, preguntándome si algún día encontrarían una manera de contener o destruir aquellas criaturas del abismo. La distancia entre la granja y yo aumentaba con cada kilómetro recorrido, pero mi mente seguía anclada en el terror que había dejado atrás. Detuve mi vehículo en un lugar seguro y encendí la radio en busca de alguna información que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo en mi hogar. Las noticias de la televisión local transmitían un relato escalofriante. Imágenes borrosas mostraban a los militares rodeando mi propiedad. La cámara captó figuras humanoides moviéndose entre los árboles, las mismas criaturas que habían acosado mi granja. El presentador informaba sobre un incidente en la zona, catalogándolo como un evento de alto riesgo y mencionando la presencia de entidades desconocidas e incontrolables. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que mi huida había sido en vano. Aquellas criaturas seguían asediando la granja, y los militares estaban luchando contra una amenaza que quizás nunca comprenderían del todo. Una sensación abrumadora de culpa me inundó, recordándome que mi huida había dejado a otros expuestos al mismo horror que había experimentado. Las imágenes mostraban un enfrentamiento desigual entre los soldados y las criaturas, y comprendí que mi partida había sido un abandono no solo de mi hogar, sino también de la responsabilidad de advertir a las autoridades a tiempo. Una sensación de impotencia y remordimiento se apoderó de mí, preguntándome si alguna vez podría encontrar la manera de redimirme por haber dejado atrás aquel terror indescriptible. La carretera se extendía ante mí, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos y remordimientos. Las imágenes de la televisión seguían danzando en mi cabeza, recordándome la batalla que se libraba en mi granja. Me sentía impotente y culpable por no haber advertido a tiempo a las autoridades sobre la oscura amenaza que acechaba en aquel lugar. Mientras continuaba mi viaje, decidí detenerme en una estación de servicio para intentar recabar más información. Busqué desesperadamente noticias recientes, esperando alguna actualización sobre la situación en mi hogar. Fue entonces cuando encontré un artículo que sacudió mi mundo. En una sección de investigaciones locales, se mencionaba un laboratorio cercano que llevaba a cabo experimentos genéticos altamente confidenciales. Los informes sugerían que se habían creado seres con ADN modificado, seres que ahora parecían haber escapado y estaban causando estragos en la zona. La verdad era más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Aquellas criaturas que habían invadido mi granja no eran resultado de la naturaleza, sino de la intervención humana. Habían sido creadas en un laboratorio, experimentos fallidos que ahora se desataban sobre la región, desatando el caos y sembrando el terror. El remordimiento se convirtió en indignación. ¿Cómo podían haber creado seres tan monstruosos y liberarlos sin ningún tipo de control? La rabia se mezclaba con el miedo, pues las implicaciones de estos experimentos fallidos eran mucho más aterradoras de lo que había imaginado. La culpa por no haber advertido a tiempo a las autoridades se transformó en un impulso por hacer algo para detener aquella pesadilla que había escapado de un laboratorio, extendiéndose por la región y poniendo en peligro a todos. La estación de servicio se convirtió en mi punto de inflexión. Las revelaciones sobre el origen de aquellas criaturas infernales me dejaron atónito, pero también encendieron una chispa de determinación en mi interior. Sentí la responsabilidad de hacer algo, de intentar redimirme por el abandono y la huida que había caracterizado mi partida de la granja. A pesar del miedo y la incertidumbre, sabía que debía regresar.
No podía permitir que aquel horror que había desatado la mano humana se extendiera más allá de los límites de mi hogar. Me embargó un sentimiento de urgencia, el deber de enfrentar aquello que había escapado del control humano y amenazaba con sembrar el caos en la región. Tomé el volante con determinación y giré en dirección a la granja. La distancia se acortaba con cada kilómetro, y mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas y de miedos renovados. Pero no podía quedarme inactivo. Debía intentar hacer todo lo posible para detener aquellos experimentos fallidos que se habían convertido en una amenaza para todos. A medida que me acercaba a la granja, un escalofrío recorrió mi espalda. Las imágenes de las criaturas acechando en las sombras y la presencia de los militares se entrelazaban en mi mente, preparándome para lo que encontraría al llegar. El recuerdo de mi hogar devastado por aquellas abominaciones me impulsó a encontrar una solución, a enfrentar lo desconocido con valentía y determinación. Sabía que la lucha sería ardua, pero mi determinación por detener aquella pesadilla que había cobrado vida a partir de la ambición humana era inquebrantable. Respiré profundamente, fortaleciendo mi resolución antes de adentrarme una vez más en aquella granja convertida en un campo de batalla entre lo sobrenatural y lo humano. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.